llevaremos a cabo la develación del retrato elaborado por el artista Carlos Díaz del arquitecto Tomás Valareso Cota, mismo que será el primero en ser colocado, el primero de esta nueva serie de retratos elaborados para la sala de rectoría de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Entonces, si nos ayudan, vamos a contar 3 para pedirles que nos ayuden a levantar a la cuenta. Si nos ayudan a la 1, a las 2 y a las 3. Vamos a invitarle al rector, al licenciado Héctor Montaño y a la familia del arquitecto que nos acompañen, y al equipo le vamos a pedir que nos ayuden a colocar nuevamente aquí. Ya, acuérdate que yo traigo la escuela de Héctor Montaño. Yo también. Yo en los eventos en el banco me autodicen que son hoy old fashion, me dicen. Déjanos acompañarte en el arranque. ¿Te toca a ti, Héctor? Sí. Mientras voy a decir el nombre inicial de la conferencia. Seguro. Yo creo que da tono para lo que voy a decir. Voy a tratar de ser muy cortito. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Gracias por acudir a esta conferencia magistral que se organiza en el marco de los festejos del 50 aniversario de nuestra universidad. Hoy siguen los momentos históricos, los momentos que dejan huella y que van a quedar grabados por siempre en nuestra universidad, como ha sido hace un momento la develación de la placa que estaba colocada en la escuela 18 de marzo. Por cierto, siempre le hemos considerado las primeras 4 generaciones, las que pasamos por ahí, como nuestra universidad. Para nosotros no era la escuela primaria, era nuestra universidad. Así que para nosotros fue de mucho impacto saber que se iba a derrumbar esa escuela, porque guarda gratos recuerdos en todos nosotros. Así que, como somos muy tercos, yo ya conseguí el permiso con la presidenta municipal, Milena Quiroga, para colocar un muro y una placa contra robos. Ya le dije al rector que no va a ser de bronce, porque el bronce lo pagan muy bien en el mercado IDEM. Decirles que ya tengo la solución del problema y vamos a buscar una fecha. Ya está la leyenda, ya está aprobada por el señor rector, para que la mandemos a hacer y la coloquemos en el marco pues de estos festejos. Pero hoy la develación de la fotografía del primer rector de nuestra universidad, el arquitecto Tomás Valareso Cota, tiene también un gran significado. La historia de los rectores que ha tenido esta máxima casa de estudios del Estado es uno de los principales testimonios que debemos de mantener. Y qué bueno que se tomó la decisión por esta rectoría de cambiar, de unificar las fotografías para que así, de conformidad con todos los que ahí están y los que no están, que son sus familiares, los que estarán invitados como fue el día de hoy, estén totalmente de acuerdo, conformes,
para que sea siempre un motivo de orgullo la Galería de Rectores. Gracias por ese detalle, por esa decisión, Dante, como siempre, tú cuidando los detalles en las pequeñas cosas, pero que dejan un legado muy grande para nuestra universidad. Agradecerle al amigo Tomás Valareso Cota, cuando hice contacto, pues le moví, le moví los sentimientos y es igual que yo, no duerme, es de los que está dando lata muy tarde y muy temprano. Y así empezamos a darle forma a esta conferencia y pues buscamos la fecha, coincidía con estos eventos de la develación de la placa y de la fotografía. Y bueno, tiene aquí yo creo que ya como 15 días por aquí, pero ya queremos que se vaya a trabajar, no vaya. Pero agradecerte, Tomás, la verdad, volver a encontrarnos y volver a platicar tantas cosas. Para nosotros es muy gratificante y como te lo dije ayer, pues nos vas a hablar de tu experiencia que has tenido desde 1999 en esa comisión tan importante binacional de Estados Unidos-México. Por lo que queremos también que nos hables, y ya hablaste un poquito ahorita en la placa, queremos que nos hables de aquella etapa que como joven te tocó vivir a un lado de tu padre. Así que también danos una barnizadita y sé que estuviste muy pendiente del inicio de los festejos el 15 de enero aquí mismo y precisamente aquí con la presencia de nuestro egresado y primer presidente de la Gran Comisión del Congreso, el único que ha habido, Valentín Castro Burgoyne, que aquí estuvo hablándonos sobre la constitución política del Estado. Y muchas gracias, Valentín, por estarnos acompañando en estos eventos. Agradecer también la presencia del secretario general Manuel Coronado García. Muchas gracias, amigo. Gracias a los directores de las diferentes áreas, a nuestro amigo Juanito Pérez, que felicitarte, Juanito, porque ayer vi 2 títulos firmados para Jorge Vargas por ti. Quiere decir que tienen toda la validez. Paisanaje. Bueno, sí. Todavía preguntáis, ¿y si fue cierto? Me preguntabas el momento. Sí fue cierto. Bueno, pues agradecerles a todos y vamos a iniciar. Agradecerles a los egresados de la fundadora, de las diferentes generaciones, a maestros que están por aquí, Carlos Villavicencio, muchas gracias. Chicho, muchas gracias. Maestro de Luna, como siempre, presente también aquí para documentarse de la historia de la universidad. Muchas gracias a todos y vamos a dar principio a esta conferencia dando una lectura, una breve semblanza de nuestro expositor este día, de Tomás Valareso Vázquez, así que me voy a permitir darle lectura. Bueno, el nombre de la conferencia le puso después un nombre medio sofisticado, pero el verdadero nombre, ¿lo puedo decir? Se llamaba El reloj de arena, memorias de un guaycura en el exilio. Y bueno, decidimos cambiarle, como cambió el nombre de los gatos salvajes, se llamaban Gato Montés, ¿no? El nombre original que ganó el concurso, y después le pusieron Gatos Salvajes y así quedó. Entonces, ahora se llama Cuando desde La Paz se configuró la frontera México-Estados Unidos a finales del siglo XX. Pues a mí se me hace muy refuscado y dije, pues yo no soy de ese nivel, soy más ranchero que otra cosa. Pero bueno, pues si les gustó el tema y están aquí por el tema, por el nombre de la conferencia, qué bueno, gracias. Sí le atinaste, Tomás. Tomás Valareso Vázquez es de la 5ª generación de subcalifornianos con el mismo nombre, 3 de ellos que descansan en el Panteón de los San Juanes y otro en el Santuario de la Paz. Por si no lo sabían, Tomás Valareso viene, su tronco familiar era un ecuatoriano que llegó aquí por los 1800. Tomás Valareso, yo lo tengo como Avieda, pero él me dice que es Avieja. En los libros de Pablo L. Martínez y de otros historiadores viene como Avieda. Y yo lo investigué porque resulta que
viene en un viaje rumbo a la Alta California en la fiebre del oro. Venía, siempre le ha gustado el dinero, los valarezos. Entonces, y aquí encuentra una muchachita de 8 años de un rancho llamado El Novillo, por aquí por el rumbo de San Pedro, y le dice a su papá: yo cuando regrese de Estados Unidos me voy a casar contigo. Pues la niña casi lloraba, ¿no? Y el papá, no creas que tampoco festejó mucho. Lo que lo alegró un poco es que le dejó un dinero para que comprara ganado y hicieran una inversión para la venta de carnes y sus derivados para las minas del Triunfo y San Antonio. Y resulta que 10 años después regresa y viene a pedir la mano de la muchacha, Epifania Angulo, familia original del Novillo de esa zona, y se casa con ella y forman una familia, ese tronco, y de ahí vienen los 5 Tomás Valarezos, el quinto está aquí. Entonces, ese origen, y eso lo compartí con Tomás, le dije: descubrí tus orígenes, Tomás. Sí, fue un destacado político, además de ganadero rico, fue presidente municipal de San Antonio, juez constitucional, de una larga carrera, un hombre de mucha inteligencia, mucho pensamiento, que creo que por ahí se ha heredado para todos los valarezos. Bueno, me eché este spot porque eso viene en mi libro. Eso porque los Angulo vienen, son originarios de ahí, de la zona del Novillo. Tomás tiene una amplia carrera profesional, tanto académica como en el sector público. Actualmente desempeña como director adjunto de Gestión del Conocimiento y Desarrollo Institucional del Banco de Desarrollo de América del Norte, institución binacional México-Estados Unidos, en la que ha servido los últimos 25 años. En su historia personal, Tomás tiene un gran aprecio, 2 experiencias en su vida: haber sido por 3 años jefe del Departamento de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, y 6 años fue subsecretario de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno de Baja California Sur. Su perfil le ha permitido desarrollar una visión multidisciplinaria de gran provecho para penetrar en la realidad fronteriza de ambos países. Tomás es biólogo, licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad 1988, una maestría en Desarrollo Regional, un doctorado en Estudios Urbanos y una especialidad en Estudios de la Frontera México-Estados Unidos. Cedo la palabra a nuestro expositor invitado, Tomás Valareso Vázquez. Muchas gracias. Yo hace algunos ayeres presenté mi examen profesional precisamente aquí. Ese día llovió y se fue la luz. ¿Quién sabe qué me estaban avisando? Un calor terrible, pero hoy la universidad tiene aire acondicionado en todos sus edificios. En aquel entonces había unos aires acondicionados esos que hacen mucho ruido y se fue la luz y estábamos casi a oscuras. Así comenzaría con esto. Miren ustedes, yo aspiro, y no es fácil lograrlo, a 3 cosas en esta plática con ustedes. Ser lo suficientemente breve, lo cual siempre se aprecia. Que mi mensaje sea lo suficientemente apreciado por ustedes. No muy apreciado, lo suficientemente apreciado. Y tercero, alejarme de lo aburrido y tener algún nivel de divertimento. Mis papás son la generación que creció en el periodo del desarrollo estabilizador. Crecimientos del 6% del PIB, inflación del 2%. Hasta 1970 se acabó ese periodo y comenzó el Echeverriato, que puede ser un tema muy, muy especial. Mis padres, por lo mismo, son de esos
de esas personas que por la necesidad de estudiar tenían que emigrar a la Ciudad de México. Mi papá es egresado de la UNAM, de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. En los 60, que es cuando yo tomo conciencia de lo que me rodeaba, La Paz era una delegación de alrededor de 26,000 habitantes. Los Cabos se dividía en dos delegaciones, la delegación de Cabo San Lucas, la delegación de San José, en fin. Estamos hablando de los 60. En los 70, La Paz tenía 46,000 habitantes. Y el crecimiento poblacional empezaba a ser aceleradísimo. Los Cabos formaba parte de los 5 polos de desarrollo que impulsó Fonatur en los 70. Loreto, Los Cabos en Baja California Sur, Ixtapa, Zihuatanejo y los otros, Cancún. En esos andábamos. Yo soy de esa generación de los 60 en que lo que nos fascinaba que llegaran las 7 de la noche para que en la HZ escuchar los cuentos en la radio. Soy de esa generación que en 1968 veíamos asombrados cómo iniciaba el canal 10 de la televisión en La Paz. Soy de esa generación que escuchaba en la radio primero esa voz tan especial que tuvo Francisco Pancho King Rondero. Cuando lo vimos en la televisión, fue cuando me di cuenta que la voz es otra dimensión de la persona y no necesariamente coincide con el físico que nos imaginamos. Nunca se me olvidó que el Canal 10 terminaba con una frase y una música genial. Y Pancho King terminaba: porque la vida comienza mañana. Eso me sorprendió porque cuando yo era niño, yo era un lector voraz. Cuando era niño, mi mamá tenía en el buró una novela muy famosa, muy popular porque se escribió en los 30, pero muy famosa en los 50, que se llamaba así: La vida comienza mañana, de un escritor italiano que fue mi libro de cabecera en los románticos días en que en la primaria uno podía caer tendido, enamorado de las compañeras en la primaria. Guido de Verona, el autor. Eran los tiempos de la librería Aramburo, que era librería, pero era la juguetería mejor surtida del estado. Eran los tiempos en donde, avanzando en la juventud que poco a poco se aproximaba, escuchábamos música de cabellos largos en la XNT. Yo fui, con mucho orgullo lo digo, y todos los que vivíamos cerca, aquí está uno, el Colorado, hijos de la cancha. Yo viví años enfrente de la cancha, en la calle Nicolás Bravo, número 413, y mantenemos el mismo teléfono de aquellos años. A estas alturas ustedes me ven, pero de niño tenía una estatura competitiva y formé parte de la selección de básquetbol infantil. Tiempo después, al ver que la competitividad estaba poniéndose media rigurosa, me cambié de deporte y me convertí afortunadamente en el portero titular de la selección de La Paz Juvenil C, ya en la prepa. Eso habla de que estaba chiquito, pero tenía un resorte que... En esos tiempos de los 60 y 70, principios de los 70, la inocencia ambiental. Yo soy de la generación que veíamos un programa de televisión, muchos de aquí no se han de acordar, Flipper. Flipper era un programa en donde el medio ambiente era pristino. No había problemas. Sin embargo, esa visión entró en conflicto
con los muy famosos documentales de Jacques Cousteau. ¿Y qué cosa? Jacques Cousteau vino a vivir a La Paz un año con su barco Calipso, que estaba enfrente del malecón estacionado. Eso significó para mí que en el trayecto también de la secundaria yo tuviera dos importantes mentores. Muy recientemente fallecido el maestro Filiberto Ángeles, que me planteó la necesidad de investigar que el tema ambiental lo era, y al mismo tiempo un maestro, ingeniero químico en el CCH Morelos. Entro a los 74, se cierra la prepa Morelos. Aquí hay estudiantes que estuvieron en la prepa Morelos que se tuvo que cerrar. Yo estaba saliendo y por familia que tenían en Aguascalientes, pues me fui a estudiar la prepa Aguascalientes. Pero estando allá me habla mi papá una tarde y me dice: oye, se va a abrir una prepa en La Paz, ¿te quieres venir? Sí. En esos días yo era muy amigo de Rodrigo Serrano Castro, que ustedes lo conocen bien, maestro de aquí, magistrado, y el famoso Pollo, exacto, el Pollo Serrano. Y vivíamos más cerca en Aguascalientes que lo que vivíamos en La Paz, y en La Paz vivíamos a 1,5 cuadras. Y le digo al Ruy: oye Ruy, vámonos a La Paz. No, yo sí me quedo, mano, yo ya no me muevo. Y pues yo sí me regresé en ferry y todo aquello que tenía uno que hacer. En la prepa Morelos, ya en el CCH, yo soy generación fundadora del CCH. Tuve un profesor, decía yo, ingeniero químico egresado del TEC de Monterrey, que sigue viviendo en La Paz, Alejandro Cantú. Ese fue el segundo empuje para que yo decidiera que evidentemente tenía que estudiar biología. Y en ese contexto, yo fui muy influido, por estos personajes. Pero ya estando en el CCH, algunos posiblemente de ustedes recibieron clases de otra persona a la que yo le quiero rendir tributo aquí: el profesor Tete Irales. El profesor Tete Irales, formador del pensamiento matemático de la generación a la que a mí me tocó participar. Me formó también las pláticas que yo de niño escuchaba entre es otro figurón que de alguna manera, pues nomás porque una calle tiene su nombre, pero ya no lo hemos discutido: el profesor Manuel Torre Iglesias, filósofo, literato. Esos fueron mis mentores. Al mismo tiempo, en los 70s, mediados de los 70s, estaba surgiendo, en los 74, estaba surgiendo el TEC de La Paz, el Tecnológico Regional, y el CIP, que fue un flachazo en medio de La Paz, porque las ciencias biológicas se estudiaban de manera científica en un centro de investigación especializado. Daniel Yud, otro titán de la ciencia en Baja California Sur. Entonces, con esos elementos no tuve duda, tenía que estudiar biología. Biología enfocada hacia mi tema principal, que era el agua, dirigida a la producción, sobre todo agropecuaria. Y me fui a Monterrey. Mi papá era rector, sí, pero era biología marina lo que había aquí. Y yo tenía otro interés disciplinario. Lo voy a decir un poco, y seguramente muchos de ustedes no la conocen, pero otros posiblemente sí. Muchos podemos reconciliarnos, incorporarnos mentalmente a una canción, Mi árbol y yo, Alberto Cortés. Pues todos hemos tenido nuestro árbol. En mi caso, 2 árboles importantes. Los 2 tamarindos. Uno hermoso, todavía está ahí,
tumbaron la casa en la Bravo enfrente de la cancha, pero ahí está, y la pila que para nosotros era una alberca. Y había competencia olímpica allá adentro, no se crean. Y el tamarindo que tenemos en la casa hoy, que cuando se hizo la casa era un arbolito, y hoy si ustedes vieran lo que ha crecido, así también lo decía Alberto Cortés. Paradójicamente ya se estaba sembrando en mí, posteriormente caería yo en la universidad y luego todo lo demás que se desarrollaría en mi vida, es la noción de la interdisciplinariedad. A mí me tocó asistir personalmente y estar los 3 días que duró el evento de Loreto 70 en la capital de las Californias. Ahí me surgió la enorme curiosidad por las ciencias sociales y la ciencia política. Entonces, en este árbol y yo vinieron los tiempos de los regresos a menudo, decía Cortés. Y me fui a estudiar a Monterrey la carrera de biología en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuando estaba en quinto semestre, yo sentía una necesidad imperiosa porque el currículo de la carrera no daba a los biólogos nada vinculado con qué vamos a hacer con los recursos naturales que supuestamente se nos encargaban. La administración de los recursos naturales, las políticas públicas que atienden el tema de los recursos naturales. Decidí entonces estudiar también la carrera de Ciencia Política y Administración Pública. Entraba a las 7 a Biología, salía a las 3, a las 5 entraba a Ciencia Política y salíamos a las 10. Ahí fue mi encontronazo con la interdisciplinariedad. Regresé a casa, me titulé de biólogo. Yo siempre he sido muy de casa, pero ahora tengo 25 años fuera. Y llegué aquí cuando la hecatombe del cierre de gobierno de López Portillo, nacionalización de todo lo que ustedes imaginan. No encontré trabajo por 1 año, hasta que un maestro fundador de la UAPS iba a salir de sabático y me llamaron y me dijeron: oye, ¿te interesa cubrir al biólogo Francisco Reynoso, el famoso Paco Reynoso? Claro. Y cubrí durante un interinato la plaza de Paco. Yo daba fisiología celular y biología general para las carreras de zootecnia y de agronomía. Y entonces, este encontronazo que estaba teniendo se convirtió en un cruce epistémico. Se oye medio, quién sabe cómo, pero la verdad no pude encontrar algo que compactara necesariamente lo que quería decirles, pero fue un cruce epistémico. Todo mundo me decía biólogo y politólogo, estás como que loco. Ulises Omar Ceseña Montaño, el rector, era delegado de la CEDU en ese tiempo y me dijo: oye, Tomás, ¿cómo? Pero en esos años, entre los 70s y los mediados de los 80s, se desarrolló un marco teórico muy robusto que de manera general se le conoce como la teoría del desarrollo regional. Esa fue mi maestría. Y apliqué al Colegio de la Frontera Norte, eran 27 lugares, afortunadamente quedé en él. Y tuve la mejor de las suertes porque el presidente del Colegio de la Frontera Norte, el doctor Jorge Bustamante, fue mi maestro, pero tuve la suerte que fue mi director de tesis en la investigación de posgrado. Después se convirtió en un gran amigo mío. Lo traje aquí a esta universidad cuando yo ya me tocó ser jefe de departamento para que fuera sinodal de exámenes de oposición. Una relación increíble. Regresé, terminé la maestría, comencé a trabajar, empecé a trabajar aquí en la universidad como profesor y luego de repente, con una gran sorpresa, el rector ingeniero José Aguirre me invita. Hay una anécdota que les quiero decir.
yo estaba aquí dando clases, pues cubriendo también otro sabático. Y entonces mis compañeros que habían sido profesores llegan a mi cubiculito que tenía ahí, a tocarme en la puerta y, ay, canijo, pues se impacta uno. Venían como 3. El doctor Preciado, venía Graciela Sánchez Mota, venía, en fin. Me dicen, oye Tomás, queremos invitarte a que formes parte de la terna que le tenemos que enviar al rector para jefe de departamento de Ciencias Políticas y Administración Pública. Le dije, no, yo ya me voy. En enero me voy a Francia, tengo que hacer el doctorado, ya lo tengo todo amarrado. No, mira, sabemos que no te van a designar, pero el rector se va a dar cuenta que hay egresados que ya tienen, etcétera, etcétera. Bueno, si es así, órale. Le platicé a mi papá en la tarde y le digo, oye, arquitecto, fíjate que esto te va a llamar el rector. No, ¿cómo crees? Ese sábado sonó el teléfono a media tarde. Mi papá estábamos en el corredor, un corredor que para nosotros es también nuestra cuna. Contestó, bueno, sí, señor rector, Pepe, ¿cómo no? Aquí lo tengo. Y me puso los ojos como mi papá los sabía poner. Y le digo, bueno, señor rector, ¿cómo está usted? Muy bien. Y me dice, oye Tomás, ¿cómo anda tu agenda para el lunes? Y yo me acuerdo y le dije, oye Pepe, pues ¿cuál agenda? Ni agenda tengo, pues ¿cuál? Y entonces me invitó el lunes y me pidió que lo apoyara ahí. Le hablé a mi gurú, a mi mentor, el doctor Bustamante, y le pregunté, ¿qué hago, doctor? Aceptas. El doctorado ahí va a estar siempre. Con esa señal acepté y ha sido una de las experiencias más grandes. Les podría contar N anécdotas y cosas que me sucedieron y que impulsé estando en la jefatura de departamento. Nada más una para no perdérmelo. Lo que se hizo ayer con la entrega de los títulos de todas esas personas, algunos incluso mayores que nosotros, es algo no conozco. Y miren que han dado en muchas universidades, muchas. He visto eso. Una confluencia de generaciones, de edades, de carreras. Emocionante, delirantemente emocionante. Yo estando en el departamento impulsé un programa de titulación porque traíamos también es un tema que no lo hemos resuelto, flojo, pero mi programa no llegó, creo que a 26 titulantes no los 72 de anoche. Después de eso, recibo una llamada del segundo mentor de mi vida adulta. Un hombre mesurado, poco protagónico, que me invita a trabajar en la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado, el licenciado Ramón Salido. El licenciado Ramón Salido fue la certeza de atrás de lo que yo estaba proponiéndole al gobierno del Estado. La Secretaría de Desarrollo no podía seguir como estaba y le dije al secretario, tenemos que hacer una reestructura, una reestructura ingenieril de la estructura de gobierno de la Secretaría. Y así surgieron 3 subsecretarías que ayudaron al Ejecutivo a hacer todo lo que teníamos que enfrentar. Nada más les digo, hubo momentos que en Baja California Sur, bueno, en todo el país, pero aquí era muy duro y sigue siendo duro. No veo a la Berta Montaño, pero Berta ahora me podría decir exactamente. En aquellos tiempos teníamos niveles de inflación del 100%, no había presupuesto que aguantara. A eso nos tuvimos que enfrentar. Entonces vaya ese reconocimiento a Ramón Salido. Y acabo de que ahorita que entraba, yo sin saberlo, en aquellos tiempos, ya estoy hablando del 90 y tantos, están aquí con su presencia mis compañeras en la subsecretaría
Yo no sabía que estaba haciendo política de género, ni se me ocurría. Pero la mayoría de las posiciones en la subsecretaría las tuvieron mis queridas compañeras. Les reconozco mucho. Y más allá de eso, el cariño que siempre me han demostrado. Tengo que apurarme, desgraciadamente. Paralelamente, ahora voy a entrar a las partes un poco más, que no quiero que sean ni polémicas, es simplemente la perspectiva de un testigo presencial. En los 70s, a mediados de los 70s, en el 70 sube Echeverría a la presidencia. Echeverría venía con la carga del 68 y la muerte del jueves de Corpus en el 71. Tenía la imperiosa necesidad de reconciliarse con las juventudes universitarias del país. Y había necesidades y se empezaron a crear universidades. Y tuvimos la coincidencia de que aquí había un gobernador que tenía hambre de que existiera la universidad en el estado. Ángel César Mendoza Aramburo era muy amigo de mi papá. Vivieron en México, vivieron su periodo de carrera universitaria. Mi papá le decía Ángel al licenciado Mendoza. Y entonces, derivado de este proceso de selección que participaron gentes increíbles de una... Aquí está Valente, es hijo de uno de los congresistas que firmaron el decreto de creación de la universidad. Pero hay muchos más. Y designan a mi papá rector de la universidad. ¿Qué era la universidad cuando designan al arquitecto Tomás Valareso Cota en realidad? No quiero que lo tomen a mal, yo soy egresado de aquí, fui funcionario académico de aquí. Era una entelequia. La UAPS era una entelequia. No había nada. No había nada. Había que comenzar de cero. Y yo lo veía porque yo vivía en mi casa con mi papá. Yo me fui de la casa hasta que me casé. Salí de blanco, un manchón que por ahí, pero veía las horas y las horas del foco prendido de mi papá trabajando, tratando de avanzar. Tuvimos en Subcalifornia la ventaja de que tuvimos aliados muy importantes. El secretario de Educación, Víctor Bravo Aguja, y sobre todo el secretario de la ANUYES en ese tiempo, Jaime Castrejón Díez. Castrejón Díez hizo que pudiéramos avanzar rápido. Pero mi papá le dijo varias veces a Ángel, Ángel, va muy apresurado esto. Y Ángel César le dijo a mi papá, Tomás, ya comprometí mi palabra. Tenemos que iniciar en marzo. Estábamos a finales del 75. Ustedes que ya tienen una carrera profesional saben que de repente armar una universidad, ya no digo una universidad, un currículo para una materia, no había nada. Pero en este caso el arquitecto Valareso cumplió con el compromiso con su amigo, lealtad hasta el final y con su estado. Aquí hay que recordar que nos habíamos convertido en estado pero recientemente. Dentro de los problemas que tuvo la UAPS en esa gestación tan apurada fue el marco jurídico. La crisis de 1978, por sobre todas las cosas, fue una crisis porque el marco jurídico no era robusto. Tenía filtraciones, tenía problemas. Adicionalmente de otros complementos que explican el contexto que no tengo ni tiempo de hacerlo, pero llegó un momento en que el arquitecto le dijo al señor gobernador,
Ángel, lo mejor que puedo hacer para tu gobierno y para que la universidad prevalezca es que renuncie. Tú retomes a la universidad, reconstruyas el marco legal y se designe un nuevo rector. Eso sucedió y afortunadamente llegó una de las estrellas que tiene el firmamento universitario con Rubén Cardosa Macías. Así fue. Yo no lo planteo esto como para polemizar. Les estoy diciendo la narrativa de un testigo presencial. El modelo con el que arrancó la universidad era el modelo de la UAM, casa abierta al tiempo. Muy lejos de las universidades organizadas en facultades, así la Universidad Pontificia de México, etc., todo lo que hay detrás de eso. La UAP se organizó en áreas interdisciplinarias y departamentos académicos, en un esquema de red que nos permitiera ser más flexibles para atender las necesidades. Entonces, hay esto que yo le he dicho y se lo dije a Rafael de Luna, no sé si en el Congreso o allí, en el evento de la entrega de títulos. Hay un cuarto obscuro en la historia, bueno, también lo comenté con el rector, un cuarto obscuro en la historia de la universidad en la que no le hemos querido prender el foco. El foco para construir la narrativa con diferentes perspectivas, si ustedes quieren, pero ha estado oscuro ese cuarto por demasiados años. Y hoy que estoy aquí frente a ustedes, yo he estado frente a 5 exámenes de grado, pero en esta ocasión tengo más adrenalina que ninguno de los otros que tuve, porque estoy frente a ustedes y porque estoy de alguna manera tomando la voz del rector Tomás Valareso. Mi papá era extremadamente mesurado. Nunca, hasta su muerte, habló nada de la universidad. Asistió a todos los festejos de graduaciones, como suele suceder. Los rectores van, bueno, ya cada vez hay algunos que tienen compromisos, pero mi papá iba a todas. Además, el Teatro de la Ciudad nos queda a unos pasos de ahí de la casa. A mí me tocó durante 3 años entregar las cartas de pasante y en algún momento otro tipo de documento, y nuestro nombre se repetía en el mismo evento. Entonces yo tengo una carga anímica brutal al respecto. Ese cuarto oscuro en el que no le hemos querido prender el foco, hoy estoy queriendo yo prender por lo menos un cerillito para 2 cosas. Una, la crisis del 78 tuvo que ver con problemas de la ley orgánica, más otras cosas, las que ustedes quieran. Pero luego de repente se repiten y hemos vuelto a tener renovaciones de las leyes orgánicas en la universidad. Pero tenemos que abrir la ventana, aurear un poco ese cuarto y prender el foco. La historiografía de la universidad se ha construido con mucho esfuerzo. Yo conozco a varios, afortunadamente, autores vivos o coordinadores vivos de documentos, pero esa parte hace un espacio negro, no se ha querido revisar. Yo trabajo en un banco américo-mexicano y a veces se me salen los pochismos. Con ese background, ¿no? Con ese bagaje, llego a lo que inicialmente, en el título que yo le había propuesto a Héctor Montaño, el reloj de arena, y cuando en La Paz se cambió la noción de región fronteriza México-Estados Unidos. Me iba a enfocar más en la noción de la gobernanza binacional, la modernidad, la construcción de instituciones. Después de escucharlo también a Héctor en su increíble discurso, donde decía, y nos tienes que platicar esas cosas de la universidad.
pues tuve que reacomodar todo y les quiero contar una anécdota que a Héctor le gustó mucho cuando se la platiqué. ¿Cuál es el ícono de la universidad? Tiene 3 íconos. Su lema, miren, yo he estado en muchas universidades, he sido maestro y he sido egresado de otra universidad por el posgrado, pero tenemos uno de los mejores lemas universitarios: moderno, sintético, profundo, con visión. No digo nada, por ejemplo, de por mi raza hablará el espíritu, pero es extremadamente filosófico. No en balde lo hizo quien lo hizo. Por ejemplo, yo que egresé de la Universidad Autónoma de Nuevo León, alere flamen veritatis. ¿Qué? Alere flamen veritatis. Arda por siempre la flama de la verdad. Está bien, pues está bien. ¿Qué opinan? Sabiduría como meta, patria como destino. Eso sí es mensaje. Y bueno, ¿qué decir de la visión que tiene el escudo, nuestro escudo, moderno, cromático, con los elementos consustanciales de la naturaleza sudcaliforniana? Edgardo de la Peña. Yo a Edgardo lo conocí cuando a mí nos tocaba, porque aquí hay testigos, organizar los informes de gobierno. Edgardo se la rifaba con nosotros. Había días que durábamos trabajando 48 horas, 72 horas, por ahí también anda Chicho, creo. Lo vivíamos así, había que cumplir. Y Edgardo cumplía. Teníamos que descuadernar porque al gobernador se le ocurría: oye, ¿sabes? En la página tal, te voy a mandar el texto porque tuve además la experiencia me permitió, la historia personal me permitió trabajar con personas que yo conocí de niño. Por ejemplo, yo trabajé muy de cerca con Raúl Carrillo Silva y me tocó trabajar muy de cerca con Armando Trasviña Taylor. Yo construía datos, revisamos estadísticas, bla, 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 y ellos le daban el tono político que creían ellos conveniente. Pues Edgardo de la Peña hizo ese escudo. Ahora sí voy a entrar a la parte que inicialmente me dijo Héctor y que puso en el correo de hoy en el grupo, la Comisión Binacional. Yo trabajo desde hace 25 años en el Banco de Desarrollo de América del Norte, por sus siglas en inglés, y así se le conoce en muchos lados ya, NADBank, el NADBank. El NADBank, paradójicamente, ni yo me lo imaginaba. Ahorita lo dije en el evento de la develación de la placa. No tenía ni por aquí idea de lo que me iba a pasar ahí y las conexiones que tiene con Baja California Sur. En agosto del 1983 se reunieron aquí el presidente Reagan y el presidente Miguel de la Madrid. No tenían mucho de qué hablar y se les ocurrió hablar del medio ambiente. Oye, pues firmemos un acuerdo para la mejora del medio ambiente en la región fronteriza. No, pues sí, claro que sí, Reagan. Ok, Miguelín, vamos. Y ahí se firmó lo que les quiero comentar. ¿Por qué le da nombre a esto que les he dicho? Hasta antes de esa firma, medio mundo en el país se sentía norteño porque comían una chingada tortilla de harina y ya son norteños. El que vivía en Guanajuato era norteño, el que vivía en Zacatecas, en San Luis, en Durango, todos se asumían de la frontera con Estados Unidos. Pero la frontera era difusa, ¿no? ¿Dónde comenzaba? ¿Dónde terminaba? Y en ese acuerdo de la paz, que así se conoce en el léxico de relaciones exteriores, se define que la región fronteriza México-Estados Unidos es 100 kilómetros hacia el sur dentro de México y 100 kilómetros hacia el norte dentro de Estados Unidos. Esa es la franja fronteriza. Desde los tiempos de los tratados de Hidalgo andábamos queriendo definir qué era la frontera. Pues hasta 1983 se logró. Eso sucedió en La Paz y yo estuve presente y Valentín estuvo presente y algunos posiblemente de ustedes eran unos niños, pero bueno, surgió
el NatBank. No ahí, porque evolucionó esto de la necesidad del acuerdo cuando el presidente Salinas de Gortari, a punto de firmar el Tratado de Libre Comercio en el 94, le brincaron varios, sobre todo representantes de Texas, diciendo: oye, pero ese boom que va a dar el TLC va a afectar a la frontera estadounidense porque los mexicanos no cumplen las reglas ambientales. Pero como había el acuerdo firmado en La Paz, el presidente Salinas les dijo: sí tenemos cómo, démosle contenido al acuerdo de La Paz, y se crea el Banco de Desarrollo de América del Norte. Ahí encontraremos, por un lado, para financiar proyectos de infraestructura ambiental, y ahorita les platico eso, pero al mismo tiempo la salvaguarda de que se cumplan tanto la normatividad americana, la de la EPA, y la normatividad mexicana. Están obligados los proyectos que van a ser financiados por el NatBank a cumplir. Y así fue como la salvamos. Y fue como se firmó finalmente el TLC, porque estuvo así de no firmarse. Ahí es donde trabajo, y ahora les platico que este modelo es un modelo de gobernanza. Ya tenemos 30 y tantos, 34 años, pero muy moderno, muy innovativo. No hay en el mundo recursos fiscales de países, recursos fiscales, ojo, que converjan y financien proyectos o en México o en Estados Unidos. No lo hay. Hay otro tipo de fondos, pero recursos fiscales, no. Afortunadamente el banco ha evolucionado y ha tenido mucho éxito, y ya no dependemos de las aportaciones de los gobiernos mexicanos y Estados Unidos. El capital semilla para el banco fue de $200 millones por Estados Unidos y $200 millones por México, y hoy caminamos con los recursos que generan los proyectos que se están devengando en sus intereses. La frontera mexicana creció para el banco por ahí del 2005, y la frontera se extendió hasta los 300 kilómetros dentro de México. Todas las capitales de los 6 estados mexicanos tienen cobertura por el NatBank. En Estados Unidos se quedó en los 100 kilómetros. Muy rápido. Atendemos todos los sectores, particularmente que tenga que ver con la salud pública o la mejora ambiental. Proyectos de agua, lo que ustedes digan, plantas de tratamiento, redes de agua potable, pluvial. Manejamos proyectos de residuos sólidos en todos los temas. Manejamos calidad del aire o energía sustentable, ciudades sostenibles, estamos empezando a meter mucho dinero en el tema, y producción verde sostenible. ¿Cuántos proyectos lleva el banco? Hemos certificado y financiado 328 proyectos al día de hoy. Eso significa que una inversión de 12,304 millones de dólares. Se dice fácil. Hagan su conversión a pesos. Es una lana. Con esto quiero cerrar esta charla. Por un lado, fue una charla nostálgica, porque atravesé por un periodo de mi infancia, de mi adolescencia. Mi papá es un ranchero, como bien lo dijo Héctor, de la zona de San Pedro. Su rancho familiar era La Campana, que después se convirtió en una vorágine de producción agrícola. Mi papá se vino a La Paz, del rancho La Campana a La Paz, a los 15 años, a terminar la primaria. Hizo la primaria, que lo que le quedaba de cursos, en un año, y entró a la secundaria Morelos. Pero se tuvo que ir como todo mundo se iba, porque no había prepa en el estado.
Estaban las escuelas normales, por supuesto. Pero quienes no querían estudiar en la normal, su horizonte era salir del estado. Y él se fue. Mis papás se fueron a la Ciudad de México. Ese rancherito de La Campana, y con esto quiero cerrar, logró, y ustedes los que seguramente han recorrido la historia institucional, sobre todo académica del país, entró a la Nacional Preparatoria, a la Escuela Nacional Preparatoria. El crisol de la inteligencia de este país. Allí estuvo Justo Sierra, Diego, el que me nombren. ¿Perdón? Octavio, todos. Y ese rancherito de La Campana, el primer año, pues sacó segundo lugar de su generación. Pero para el segundo, primer lugar de la generación de la Escuela Nacional Preparatoria. Tenemos en la casa los diplomas, eran unos diplomas grandotes. Entonces, con esto les puedo decir que el esfuerzo de muchas generaciones se ve ahora en esto. Anoche le decía yo al rector, salí muy chuquichuquis para, ya me voy a mi casa, ya está todo dar, y me iba a ir a una cena que finalmente no cuajó, pero me perdí en el campus universitario, no supe para dónde, y terminé con la salida a Los Cabos. De ese tamaño ha crecido la universidad. Rector, transmita al cuerpo universitario, docente, estudiantes, administrativos, que hay por todos los que rodeamos a la universidad, incluso los que no la conocen, la emoción de que lo que visionaron, como dijo el Héctor Montaño, Héctor, ¿cómo te imaginas la universidad? Mi papá no se hubiera imaginado esto que yo estoy viendo ahora. Es un orgullo, es para presumirse que el 33% del presupuesto universitario provenga de las arcas del gobierno del Estado, no se dice en ningún lado. Usted nos decía que eran 2. Que la secretaria de Finanzas egresada, no solamente de la UAPS, también es egresada del CCH Morelos. Entonces, la continuación del hilo que va conduciendo el esfuerzo del desarrollo de nosotros, los sudcalifornianos, está más que claro en estas aulas, donde se fue la luz el día de mi examen profesional. Muchas gracias, muchas gracias. Toma asiento. Es para que le regrese la nostalgia al doctor Tomás Valareso. Muy rápido, quiero, a nombre de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, agradecer profundamente la generosidad del doctor Tomás Valareso Vázquez de haber interrumpido su importantísimo trabajo, tomarse unos días, venir a acompañar a la comunidad universitaria en una semana que ya podemos calificar de histórica. Agradezco mucho, Tomás, ya en la confianza y en el afecto, que hayas abierto ese capítulo. Cuando platicamos, Héctor y yo, de que venía el aniversario, coincidimos en que obligadamente hay que hacer un ejercicio de memoria. Yo comparto, tú fuiste demasiado cuidadoso, yo hubiera deseado que toda tu
intervención hubiera girado en torno a ese episodio. Pero bueno, queda el compromiso de que vuelvas para recuperar ese tema. Es muy relevante para la universidad echar luz a ese cuarto oscuro, porque la universidad va a seguir y nos hemos tropezado con esa piedra más de una vez. Yo te lo dije en corto, lo puedo decir en público. Yo estuve metido en alguna crisis, la del 96, y estuve muy cerca en la de 2011. Y en la de 2011, lo comentamos, el tema fue muy parecido. Una institución fuerte es aquella que tiene reglas claras y que todo mundo conoce y respeta. Creo que más allá de las diferencias que se hayan generado dentro de la universidad en estas crisis recurrentes de 96, de 2007, de 2011, me parece que afortunadamente la madurez de la comunidad universitaria logró entender que lo que querían los fundadores era lo que empieza a desdoblarse hoy. Una universidad que garantice a los jóvenes y a personas de cualquier edad estudiar en su tierra a un nivel decoroso, con una educación de calidad. Yo aprecio muchísimo a ti, a tus hermanos que estén esta tarde aquí en su universidad, a la que el arquitecto Tomás Valareso Cota, porque tú no solo no faltaste a la verdad, fuiste demasiado generoso. Yo tengo testimonios de buena fe que todavía ahondan mucho más el problema en el que pusieron a tu papá, porque tuvieron que abrirse carreras sin programas de estudio. Se abrieron, hoy impensable, y luego fueron a pedir ayuda para ver cómo le seguían, cómo se resolvió en ese momento con troncos comunes. Pero no había esta base a la que tú aludiste, normativa, que habrá que flexibilizar, que habrá que modernizar, que habrá que actualizar hoy día de cara a la presión tecnológica. Pero yo te pediría, no como rector, como universitario, que ojalá te tomes el tiempo para escribir y que cuando tú dispongas nosotros te invitemos a escuchar nada más esta parte de la historia de la universidad que tiene que escribirse. Y tiene que escribirse no solo para que se conozca, para que nos ilumine lo que sigue, porque lo decíamos en el Congreso, yo lo digo con plena convicción. Lo que está viviendo ahorita la universidad es la proyección de los próximos 50 años y tenemos que darle una solidez a esa proyección para que la universidad se enfoque a lo que la sociedad le manda en la ley y que éticamente tiene que hacer, y que no es otra cosa que preparar a las generaciones para cumplir con estos dos fines que hoy día están en la filosofía de la universidad: provocar, generar, construir sociedades más justas y cuidar el medio ambiente. Tomás, de veras, lograste tus objetivos. Fue una charla muy amena, muy profunda. Creo que todos nos vamos agradecidos contigo, agradecidos con la memoria del primer rector de esa institución. Y yo te reitero aquí con testigos de honor lo que dije en el Congreso. Si lo hecho por los rectores a lo largo de estos años 50 en la universidad no hubiera sido de buena fe, no hubiera sido pensando en las bases que tradujeron esa entelequia en algo real, material, la universidad no estaría viviendo este momento venturoso. Esa cimentación ya hubiese colapsado
y mejor no voy a seguir hablando porque voy a decir alguna imprudencia como buen paceño y se está grabando y se está transmitiendo, pero me parece que este buen momento que vive la universidad tiene su origen desde su fundación, y a los que estamos ahora pues nos compromete muchísimo más de cuidarla, porque hoy la universidad es estatal, hoy la universidad está creciendo. Yo ayer compartía 52 carreras y esta semana se aprobaron 3. Les compartí apenas hace unos minutos en la develación de la placa que el corte a mediodía es el primer día de la convocatoria para el nuevo ciclo. Llevábamos 2.500, poco más de 2.500 registros de solicitudes para nuevo ingreso. Eso es la Universidad Autónoma de Baja California Sur, que echó a andar el arquitecto Tomás Valareso Cota. Muchísimas gracias, Tomás. Y como en estas instituciones nos piden que dejemos evidencia de todo, yo te entrego a nombre de la Universidad Autónoma de Baja California Sur esta constancia que evidentemente irá a tu currículum, yo sé, con mucha emoción, de que sí estuviste esta tarde y de que más allá de que Héctor Montaño te haya cambiado los títulos de la ponencia, ha quedado grabada y creo que ya es una contribución muy valiosa para la historia de la universidad y para quienes esta tarde tuvimos la gran fortuna de escucharte y de acompañarte. Muchas gracias. Sí, voy a aprovechar para la despedida de esta ocasión, por algo que me vino a la memoria mientras hablaba el señor rector, de algo que yo he platicado en algunas ocasiones muy contadas, que es una anécdota. Las anécdotas son eventos que suceden que con el paso del tiempo se convierten en algo chusco. Un drama nunca será una anécdota. Entonces, platicando con Héctor o con Valente, con algunos de nosotros, les decía, y ahorita por el acelere en que iba, yo decía 3 íconos universitarios: el escudo, el lema y el edificio simbólico de la universidad. El arco que compone la mayoría de los principales y más antiguos edificios surgió de un gran, iba a decir la palabra exacta que lo describiría, pero enojo que el arquitecto Valareso tuvo cuando le fueron a llevar los planos de lo que iba a ser la ciudad universitaria. Mi papá los vio y dijo, no puede ser. Y el arquitecto que venía de México, eran 2, 3 arquitectos, no puede ser. Todavía no se iban los señores y mi papá ya le estaba hablando al gobernador, le dijo, Ángel, necesito verte porque quiero mostrarte lo que nos traen de edificios de la universidad. El CAPS era el que los... Íbamos a tener salones y edificios así como los de las escuelas secundarias, que está muy bien, pero no era posible en la visión que se tenía para la universidad, tanto de Ángel César como de el arquitecto. Fue y le dijo, mira, es esto lo que nos quieren dar. Pues Ángel César se dio la palabra, me hace ti, pero Ángel le dijo, ¿y qué hacemos? Dame esta noche y yo te traigo un borrador y si te gusta lo movemos. Esa noche mi papá trabajó en su respirador y dibujó unas cosas y yo lo veía, yo estaba calladito a un lado viendo y veía cómo iba evolucionando la idea hasta que en un desarrollo de una perspectiva, no era un plano, nada, era una perspectiva, un esbozo. Dijo, esto es. Se fue a llevarlo al otro día temprano. El gobernador ya había hablado con el secretario Bravo Aguja
que le hicieran una cita para el rector con el director del CAPSE y se fue. Allá les dejó el borrador, porque no era el proyecto, era el borrador, la idea, el concepto arquitectónico, dicen los que saben. Después ya llegaron las perspectivas completas y entonces cuando vimos porque pues ahí está ya Don Metiche, el edificio de lo que iba a ser la universidad, y es lo que hoy vemos. Y créanme que es fácilmente reconocible en los edificios de la UAPS cuando uno anda viendo fotos de otras universidades. Esa es la anécdota que les comparto, y que sea entonces mi tarjeta de, dicen los americanos, solo un hasta luego. Gracias. Agradecemos la presencia del señor rector. Mucha tecnología. Agradecemos la presencia del señor rector y de nuestro invitado, el amigo Tomás Valareso Vázquez. Gracias, Tomás. La verdad que muy amena la charla, y que creo que queda la invitación de Dante para que regreses. Con cargo a las cuotas de la asociación. Obviamente. Pero yo quiero, antes de que se retire el rector, porque si no aprovecho, tuvo a bien el detalle de regalarme este pan y esta playera, o sea, vestirme muy bien. Luego me regaló un termo y luego me regaló una pluma. No me digas que no me la diste ayer en el evento. Sí, la pluma sí. Hugo Boss. Y la verdad que… Y luego una taza. Yo le dije, rector, yo no puedo aceptar un regalo así de tan bondad de tu parte. Yo me gustaría que ese regalo lo hicieras a todos los egresados, a todos los compañeros. El tiro va para ti, ¿eh? Vamos a hacer un esfuerzo, yo le decía a Héctor, de sí, poco a poco ir generando, porque eso genera identidad. Entonces sí tomo la propuesta, que es más una provocación, pero no le hace. Y yo sé que sí podemos estirar recursos. Es un año de aniversario y hay que dejar esos recuerdos que yo sé que van a conservar con mucho cariño. Bravo. Gracias. Muchas gracias.